Hola otra vez, tenemos el gusto de continuar con las jornadas COVID 2019 con nuestra siguiente presentación relacionada a la terapéutica en COVID. Y para eso tengo el gusto de presentar a la doctora Lisbeth Becerril. Ella es inmunóloga, es especialista en reumatología, egresada del Hospital Juárez de México y actualmente jefe de servicio de medicina interna de este hospital. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Soy la doctora Lisbeth Becerril Mendoza del Servicio de Medicina Interna. El tema que vamos a ver el día de hoy es actualización y lineamientos de tratamiento en COVID-19. Bueno, desde diciembre del año pasado que empezó la pandemia de COVID-19, pues empezaron a dilucidar todas las manifestaciones clínicas y evidentemente, dependiendo de las manifestaciones clínicas, se empezaron a probar tratamientos. Tomando en cuenta que la enfermedad de COVID-19 es una enfermedad de origen viral, sin embargo, compleja porque tiene manifestaciones clínicas sistémicas, pues con base en eso se han ido modificando los tratamientos y haciendo diferentes ensayos clínicos aleatorizados para probar este tipo de terapéuticas. Como sabemos, el COVID-19 pues presenta diferentes manifestaciones, entre ellas la presencia de cefalea, odinofagia, hemoptisis, anosmia, disgeusia, y de las manifestaciones más severas son las afectaciones a nivel de la vía respiratoria, como una neumonía asociada a la infección por el virus, y además afecciones en otros órganos y sistemas como gastrointestinal con presencia de náusea, diarrea, y en aquellos pacientes que también pueden llegar a debutar con lesión renal aguda y progresar hasta falla renal. Asimismo, se han determinado manifestaciones a nivel cardiovascular y eventos trombóticos. Todo esto conlleva a que en la progresión de la enfermedad el paciente pueda cursar con una falla orgánica múltiple. Tomando en cuenta el cuadro clínico de la enfermedad, es que se va a dividir en un padecimiento leve, moderado, severo, un paciente que se encuentra en un estado crítico. Cuando los pacientes solo tienen síntomas leves como odinofagia, fiebre, malestar general, pues se considera leve. Cuando los pacientes presentan, además de esto, fiebre y síntomas respiratorios con datos de afección a nivel pulmonar, con una neumonía ya documentada a través de una tomografía, consideramos que el paciente puede cursar con un estado moderado y puede estar empezando a afectar la oxigenación en la sangre. Posteriormente, el paciente puede llegar a evolucionar a una afección respiratoria mucho mayor, presentando un cuadro severo en donde generalmente van a tener incremento en la frecuencia respiratoria, que puede ser mayor de 30 por minuto, y la saturación de oxígeno, aún estando en reposo, puede disminuir menos de 93%, con una disminución de la relación PO2-FiO2 menos de 300. En estos casos, los pacientes ya tienen criterio de hospitalización para dar el soporte vital con oxigenoterapia. Estos pacientes pueden progresar a insuficiencia respiratoria, requiriendo oxigenoterapia, apoyo mecánico ventilatorio, pueden progresar con choque y falla orgánica múltiple e incluso requerir tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. En esta sesión nos vamos a centrar más en la terapia farmacológica que se ha probado a través de todos estos 8 meses ya de pandemia, en donde a través de los mecanismos patogénicos que tiene el virus, pues se han probado diferentes terapéuticas. En este esquema lo que vemos es, bueno, el virus que tiene diferentes uniones, sobre todo a los receptores ECA, a través del huésped, este virus va a entrar a las células y una vez que entra a las células va a generar la replicación viral. Es ahí donde se han enfocado algunos estudios terapéuticos para tratar de inhibir de inicio la replicación viral, porque la enfermedad va a tener diferentes fases. Antes de la primera semana, lo más importante va a ser la replicación viral y es ahí donde hubo dianas terapéuticas tratando de inhibir la unión de este virus a los receptores. Uno de ellos fue con el Arbidol, sin embargo no progresó a mayores este tipo de terapéutica. Otro de los medicamentos que han causado bastante controversia y que se han utilizado para tratar de inhibir la replicación viral, sobre todo durante la primera semana, son los antimaláricos, la cloroquina y la hidroxicloroquina.
De inicio fueron de los medicamentos que más se utilizaron, incluso nosotros también en nuestros primeros pacientes los utilizamos, basándonos en la poca evidencia que había hasta ese momento, en marzo de este año, para el tratamiento de esta enfermedad. En la siguiente semana, en donde se lleva a cabo la fase de la tormenta de citocinas, en donde tanto la inmunidad humoral como la inmunidad adquirida tienen mucha relación y empieza a haber toda una secreción y activación de células inflamatorias y secreción de citocinas, entre ellas de manera importante interleucina 1, interleucina 6, pues empezaron a ver otras dianas terapéuticas como la inhibición de los receptores de interleucina 6. Esto a través del medicamento tocilizumab, en donde en las últimas 3-4 semanas, pues algunos ensayos clínicos nos arrojaron nuevos resultados al respecto de ello. Entonces también han sido dianas terapéuticas. Dentro de la terapia antiviral también se llegaron a probar antirretrovirales que habitualmente se utilizaban para pacientes con infección con VIH, como lopinavir, ritonavir, en los cuales lo que se trataba era de tratar de inhibir la replicación viral, y también vamos a hablar al respecto de hasta este momento que hay en la evidencia sobre la utilidad de estos medicamentos. Entonces, una parte importante, como comentaba previamente, es inhibir la tormenta de citocinas, porque es la que en la actualidad ha demostrado generar el mayor daño orgánico. Aparentemente depende de muchos factores del huésped el daño orgánico que este virus nos va a causar, y entonces hay que tratar de detener toda esa tormenta de citocinas que provoca una respuesta inflamatoria sistémica, generando bastante daño. En este caso hemos, como ya habíamos comentado, hablado de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que a nivel endosomal van a generar un cambio en el pH y van a inhibir la replicación viral. Pero también estos medicamentos, como algunos otros que tienen un efecto inmunológico, van a alterar la función de las células dendríticas, que son las principales células presentadoras de antígenos, que van a activar a su vez a otras células como los macrófagos. Estos van a activar a las células T reguladoras para que se diferencien en linfocitos TSD4, linfocitos TSD8, y estos a su vez activar a los linfocitos B para que se lleve a cabo toda esta tormenta de citocinas. Y es ahí donde la terapia inmunosupresora ha tratado de generar focos terapéuticos para inhibir todo esto. Entre ellos, por ejemplo, anakinra, que es un inhibidor de la interleucina 1, algunos otros medicamentos como mabilimumab, que va a actuar sobre las unidades formadoras de colonias de granulocitos, tocilizumab, sarilumumab, que inhiben a la interleucina 6, o incluso se han probado algunos anti-TNFs y también algunos inhibidores de interleucina 17. Entonces, estos han sido focos terapéuticos importantes en la enfermedad. No vamos a ahondar mucho de ellos porque va a haber otra plática por parte del Servicio de Reumatología que va a profundizar más en estos temas. Hablando de los medicamentos que se utilizaron inicialmente como los antimaláricos, hidroxicloroquina y cloroquina, pues en un estudio observacional en donde se incluyeron 14.888 pacientes tratados con infección por SARS-CoV-2 con hidroxicloroquina o cloroquina, lo que se evaluó es que incrementaron el riesgo de mortalidad. Y algo importante con estos pacientes y con el mecanismo de acción de este medicamento es in vitro, previamente ya había demostrado que disminuía la replicación viral, y al inicio en una población china hubo documentación de que tenían una mejoría clínica y menores días de hospitalización. Sin embargo, estos medicamentos, que ya era bien sabido, pueden tener un efecto a nivel cardiovascular, incrementando el riesgo de arritmias ventriculares. Este incremento de las arritmias ventriculares se puede llegar a monitorizar, que de hecho fue parte de lo que hicimos al inicio en nuestros pacientes, tratando de estar vigilando de manera estrecha los eventos secundarios, principalmente el incremento del intervalo QT, y en el caso de los pacientes que tenían previamente enfermedad cardiovascular, pues tratar de no utilizarlo. Sin embargo, al conjuntar estos medicamentos con algunos otros, pues el riesgo de eventos cardiovasculares se incrementaron, con lo cual se incrementó la mortalidad.
Estos medicamentos lo que hacen es inhibición de la formación de la proteína espicular, que va a ser como la llave de entrada del virus al huésped. Y además inhibe la glicosilación de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Una vez que se unen con los endosomas lisosomas, va a disminuir la secreción de partículas virales y por lo tanto se va a disminuir la secreción de interleucinas proinflamatorias en el escenario clínico de un paciente con síndrome de distrés respiratorio. Sin embargo, bueno, a pesar de que se evaluaron cuáles eran los niveles terapéuticos tanto de cloroquina como de hidroxicloroquina, se encontró, por ejemplo, que cloroquina disminuía hasta el 50% de la carga viral cuando se utilizaba en niveles terapéuticos de 0.36 miligramos por litro y los niveles terapéuticos de hidroxicloroquina de mayor a 1 miligramo por litro, pero siempre menos de 2 miligramos por litro. De inicio se administraba una dosis de carga de 800 miligramos como dosis únicas, en algunos otros estudios hasta 1000 miligramos y posteriormente 200 miligramos cada 12 horas o 300 miligramos cada 8 horas hablando de cloroquina durante 7 días. Sin embargo, se realizó un estudio en el estudio Recovery, que era un ensayo clínico, se eligieron varios pacientes y el brazo de hidroxicloroquina se interrumpió porque no se encontró una diferencia significativa en la mortalidad a los 28 días y había una mortalidad del 25.7% con hidroxicloroquina comparado con la mortalidad del 23.5% de aquellos pacientes que no la recibían y que solo recibían el soporte vital, con un riesgo relativo de 1.11 y un intervalo de confianza del 95%. Con lo cual no hubo un valor de P que fuera significativo, con un valor de P de 0.10 y se concluyó que no había una evidencia suficiente para efectos benéficos contra la enfermedad de COVID-19. En este caso, entonces, la OMS fue que emitió la recomendación de que no se podía utilizar como uso emergente como lo estábamos utilizando al inicio de la pandemia y únicamente se podía continuar su utilidad en ensayos clínicos aleatorizados, vigilando estrictamente todos los factores de riesgo cardiovascular para no incrementar el riesgo y generar más daño a los pacientes. Dentro de las otras terapias que se han utilizado y que han tenido también cierto grado de controversia, uno de los más importantes como antivirales es el remdesivir. En in vitro, el remdesivir ya había demostrado una efectividad sobre la replicación del ARN viral, sobre todo en las enfermedades de MERS-CoV y SARS-CoV previos a la infección por SARS-CoV-2. En un ensayo clínico aleatorizado se evaluaron dos esquemas terapéuticos, un esquema de 5 días en el cual se administraron 200 miligramos por día en el día 1 y posteriormente 100 miligramos diarios del día 2 al día 5, contra 10 días de tratamiento en el cual daban igualmente 200 miligramos de tratamiento en el día 1 y 100 miligramos de tratamiento a partir del día 2 hasta el día 10. En estos pacientes se evidenció reducción de la mortalidad a los 14 días, con un hazard ratio de 0.7, un intervalo de confianza del 95%. Al comparar ambos brazos, lo que se evaluó con esta evidencia es que no hubo un beneficio de disminución en la mortalidad hasta los 28 días, sin embargo, sí mejoría clínica mayor a los 28 días comparado con aquellos pacientes que no recibían remdesivir. Y además evaluaron que no había una diferencia significativa entre dar 10 días de tratamiento contra 5 días de tratamiento. Por lo tanto, la ITSA recomienda que se puede utilizar únicamente en el ciclo de 5 días, con 200 miligramos el primer día y 100 miligramos del día 2 al día 5, siempre evaluando que el paciente no tenga una tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros,
por minuto, y además no se recomienda para pacientes que estén embarazadas o que tengan alguna alteración hepática. Y es muy importante, hasta este momento tanto la ITSA como el NIE lo que han recomendado es que todos estos tratamientos se pueden utilizar únicamente bajo ensayos clínicos aleatorizados y siempre vigilando los efectos secundarios o eventos adversos que se puedan presentar en nuestros pacientes para, por supuesto, favorecer el beneficio, tanto el costo-beneficio como el riesgo-beneficio de nuestros pacientes. Entonces, hasta este momento la recomendación es se puede utilizar por un ciclo de 5 días, pero a través de ensayos clínicos aleatorizados para generar mayor evidencia sobre su utilidad. De inicio también, en algunos esquemas y algoritmos de tratamiento se incluía el tratamiento con oseltamivir, que como todos sabemos es un inhibidor de la neuroaminidasa, utilizado para el tratamiento de profilaxis y tratamiento de la influenza. En realidad, a través de los estudios y del análisis en retroactivo de todos los pacientes que llegaron a recibir este tipo de tratamientos, no se encontró ninguna evidencia de mejoría y disminución de la mortalidad en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Por lo tanto, únicamente está autorizado la utilidad de oseltamivir siempre y cuando se tenga evidencia de que el paciente tiene una coinfección con virus de influenza. De otra manera, no tiene ninguna indicación de continuar con este tratamiento, o al menos que tuviéramos una duda y no tuviéramos las pruebas de PCR para identificar el virus que está generando la neumonía. Únicamente en esos casos podríamos tal vez darles el beneficio de la administración de oseltamivir, pero como prácticamente, por lo menos en el hospital, tenemos las pruebas adecuadas para diferenciar una enfermedad de la otra a través de PCR, no tiene indicación para el tratamiento de SARS-CoV-2, únicamente si tuviera coinfección con influenza o si la neumonía fuera asociada al virus de influenza. Dentro de los otros antivirales que se probaron, y que también en los primeros 3 meses de la pandemia hubo algunos estudios en los que consideraban que tenían mejoría y disminución de la mortalidad, fueron lopinavir, ritonavir. Sin embargo, Cao y colaboradores, en un estudio en el cual fue aleatorizado de 199 pacientes, les administraron durante 14 días el medicamento y no hubo disminución en la mortalidad. Hubo fracaso en la mejoría clínica y lo midieron a través de una escala de 7 puntos en donde también incluían como criterio el alta hospitalaria, el número de días de hospitalización, y por aquellos eventos adversos, que son bastantes los eventos adversos que tienen todos estos medicamentos antirretrovirales, consideraron que se debía interrumpir el tratamiento y hasta este momento no existe evidencia para que se siga utilizando, solo en casos de ensayos clínicos aleatorizados que nos puedan dar mayores datos para poder emitir algún otro grado de recomendación. Ahora vamos a hablar de los glucocorticoides y su uso en COVID-19. De inicio, justamente como siempre, los glucocorticoides han sido un tema controversial de la utilidad o no en pacientes que están infectados. El primer glucocorticoide que se empezó a estudiar en la pandemia de COVID-19 fue la metilprednisolona, en donde se evaluaron también estudios retroactivos de 46 y hasta 201 pacientes con SARS-CoV-2 y aquellos pacientes que tenían SIRA. La conclusión en estos estudios es que en estos pacientes que tienen datos de neumonía y de SIRA puede tener beneficios siempre y cuando evaluemos que el paciente no tenga otras comorbilidades que se puedan afectar por el uso de los glucocorticoides. También una de las cosas que limitaba la utilidad de los glucocorticoides es que se documentó que la metilprednisolona y algunos otros, dexametasona o cualquier otro glucocorticoide que podamos utilizar, va a dificultar o disminuir el aclaramiento viral, sobre todo eso se documentó en coronavirus por MERS. Entonces, tendríamos que tener una evaluación adecuada del riesgo-beneficio y de los efectos secundarios para su administración. Sin embargo, sí se consideró que puede tener un beneficio en aquellos pacientes que cursan con enfermedades como asma, EPOC y en pacientes que tienen datos de choque séptico, porque esto puede tener una mejoría clínica en ellos.
Hablando de la dexametasona, que en los últimos meses fue como el boom del tratamiento en el coronavirus, pues es importante saber que es un inductor moderado de la CYP3A4 y que además puede tener muchas interacciones con otros medicamentos. La indicación, de acuerdo a los estudios que se hicieron, a los ensayos clínicos aleatorizados, se puede utilizar en aquellos pacientes que tengan infección por SARS-CoV-2 con un estado grave, en pacientes con afección leve o moderado no estaría indicado, y en los pacientes que están hospitalizados y que reciben el resto del soporte vital con oxigenoterapia y vigilando coinfecciones y el resto de afectaciones que puede tener nuestro paciente por la infección por COVID-19, este medicamento demostró disminución de la mortalidad con un riesgo relativo de 0.65, sobre todo en aquellos pacientes que tenían apoyo mecánico ventilatorio. Y al analizar la significancia estadística tuvo un valor de P de 0.001, lo cual pues significa que se puede utilizar porque tiene un beneficio. Sin embargo, también se demostró que tenía una tendencia no significativo con un riesgo relativo de 1.22 y un valor de P de 0.14, que no es significativo, de generar daño en pacientes que no tienen tratamiento con oxigenoterapia y que no están hospitalizados. Por lo tanto, no es adecuado administrar la dexametasona en aquellos pacientes que no tenemos un monitoreo adecuado, idealmente en un medio hospitalario, para que sea seguro para nuestros pacientes. La indicación sería en pacientes que tienen un estado grave o severo, que reciben oxigenoterapia por puntas de alto flujo, apoyo mecánico ventilatorio y que se encuentran hospitalizados y con una monitorización estricta de la enfermedad. También la dosis de la dexametasona fue recomendada en este estudio, fue dexametasona 6 miligramos que se puede administrar tanto vía oral como intravenosa cada 24 horas durante hasta 10 días. La dosis equivalente de este medicamento en metilprednisolona es 30 miligramos, entonces podríamos utilizar metilprednisolona en 30 miligramos porque sería la dosis equivalente a los 6 miligramos de la dexametasona también cada 24 horas, o incluso una dosis equivalente de hidrocortisona 50 miligramos intravenosos cada 8 horas, o cada 6 en aquellos pacientes que se encuentran con choque refractario. Si no tuviéramos acceso a este tipo de glucocorticoides, podríamos hacer la equivalencia en prednisona, que es de 35 miligramos vía oral, también cada 24 horas. Es muy importante evaluar los efectos secundarios de los glucocorticoides, porque recordemos que con dosis mínimas de 7.5 a 10 miligramos, entre 7 a 10 días de su utilidad, inhibimos el eje hipotálamo-hipófisis adrenocorticales y esto puede generar efectos secundarios en nuestros pacientes. Entonces, en aquellos pacientes que reciben terapia con glucocorticoides, es importante la monitorización de las cifras de glucemia, estar vigilando desde que el paciente ingresa con nosotros los niveles de procalcitonina y también tomar cultivos, sobre todo en aquellos pacientes que continúan o persisten con fiebre, que si bien puede ser un síntoma de la enfermedad por SARS-CoV-2, debemos descartar que no tengan coinfecciones, sobre todo de tipo bacteriano, que se pueden complicar. Entonces hay que tomar hemocultivos, cultivos de expectoración, urocultivos y además hacer pruebas para descartar que el paciente no tenga infección por tuberculosis, PCR, PPD y el panel para virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana, para que no generemos algún otro daño o favorezcamos otras infecciones tanto nosocomiales como oportunistas en aquellos pacientes que se encuentren inmunosuprimidos. Existen en la actualidad muchos estudios, ensayos clínicos controlados aleatorizados en pacientes que tienen desde afección severa que están en una unidad de cuidados intensivos o pacientes que únicamente cursan con neumonía, y estos son parte de los ejemplos que se están evaluando la eficacia de los glucocorticoides desde dexametasona, metilprednisolona para generar mayor evidencia y evaluar adecuadamente su grado de recomendación.
Hablando, como comentábamos al inicio, de la tormenta de citocinas, pues uno de los medicamentos que más se han utilizado y que han sido foco de atención para tratar de inhibir toda esta respuesta inflamatoria son los inhibidores de interleucina 6, como tocilizumab o sarilumab. La dosis de tocilizumab, que ha sido el que más se ha utilizado, puede ir desde 4 hasta 8 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 800 miligramos intravenosas en una primera dosis, y se puede reevaluar una segunda dosis a las 24 o 48 horas. Para evaluar si el paciente es candidato o no a recibir este tratamiento, siempre es importante evaluar si tiene alguna infección agregada bacteriana y estar monitorizando los niveles de proteína C reactiva, procalcitonina, los niveles de ferritina, que son parte de los criterios que debemos medir para poder dar este tipo de medicamentos, ya que son reactantes de fase aguda que se incrementan de manera importante en la infección por COVID-19, y la cantidad de dímero D que el paciente tiene a nivel serológico. También debemos hacer pruebas de función hepática y un perfil de lípidos, porque el tocilizumab puede incrementar las enzimas hepáticas y también alterar el perfil de lípidos. En el estudio de Yang del 2020, sin embargo, hubo una tasa de mortalidad basal de hasta el 60% en aquellos pacientes críticos que se encontraban con apoyo mecánico ventilatorio en una terapia intensiva, lo cual es una tasa de mortalidad muy elevada, y hasta el 11% en pacientes graves que estaban también ingresados en la UCI. Por lo tanto, en este tipo de medicamentos se emitió desde el mes pasado una alerta por parte del laboratorio que lo estaba patrocinando y por parte de todos estos ensayos clínicos que se estaban realizando, de que había que evaluar adecuadamente el tiempo y el tipo de paciente al que se debe de administrar. Y esto es una cuestión muy importante en el tratamiento de SARS-CoV-2. Puede ser que algunos medicamentos tengan evidencia in vitro o evidencia en los pacientes de su utilidad. Sin embargo, el tiempo y las características basales del paciente en el que se encuentra cuando vamos a administrar este medicamento es muy importante, porque si mi paciente ya tiene una infección nosocomial o tiene alteradas las pruebas de función hepática, las pruebas de función renal, tiene alguna hepatopatía o es un paciente que previamente estaba inmunosuprimido, podemos favorecer mayor daño. Está contraindicado, por lo tanto, este medicamento en aquellos pacientes que tienen citopenias, leucopenia. El único criterio de administración en la infección, en el contexto de infección por COVID-19, es en los pacientes que tienen linfopenia, porque es parte de los criterios de severidad de la enfermedad. Contraindicado en infecciones, sobre todo bacterianas, cuando los pacientes tengan elevación de las enzimas hepáticas más de 5 veces por encima del valor normal, en aquellos pacientes que hayan tenido alguna neoplasia maligna, tanto actual o en los 5 años previos, debemos evaluar que no tenga datos de tuberculosis latente y, lo que ya habíamos comentado, descartar que no tenga infecciones virales. Parte importante del tratamiento en COVID-19 es la terapia antitrombótica. Para ello debemos evaluar el dímero D, y la recomendación es iniciar anticoagulación profiláctica en aquellos pacientes que tienen un valor de dímero D que es menor de 5 miligramos por litro, y se puede también hacer sinergia con ácido acetil salicílico 81 miligramos por día. Esto va a prevenir que nuestros pacientes tengan datos de trombosis venosas o tromboembolia pulmonar, o incluso trombos intracardíacos, que son causas de muerte súbita en los pacientes con COVID-19. Esto es como terapia profiláctica. En aquellos pacientes que tengan un dímero D más de 5 miligramos, o en aquellos pacientes que incluso estén recibiendo terapia con plasma convaleciente, debemos de dar enoxaparina 0.5 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas de manera subcutánea, y aspirina 81 miligramos al día. Y en aquellos pacientes que ya tenemos confirmado un evento trombótico como una tromboembolia venosa, o que clínicamente, si es que no tenemos los estudios paraclínicos de imagen y de laboratorio como el dímero D, para sospechar ya en un evento trombótico, debemos de dar la enoxaparina 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, que sería dosis plenas, en conjunto con ácido acetil salicílico 81 miligramos al día. Esto es recomendación del algoritmo de la Universidad de Yale.
También hay algunos otros estudios que han evaluado el uso de anticoagulantes orales con inhibición del factor 10A como rivaroxaban o apixaban en las dosis tanto profilácticas como terapéuticas. Hablando del otro foco de atención en el tratamiento para COVID-19, el plasma de convalecientes, estaba indicado de inicio en aquellos pacientes que cursaban con enfermedad grave o que tenían un alto riesgo de mortalidad, de acuerdo a el grado de afectación que se puede medir con la tomografía por el porcentaje de infiltrados a través de la tomografía, en aquellos pacientes que requieren oxigenoterapia con puntas de alto flujo o con apoyo mecánico ventilatorio, en pacientes que tenían datos de choque séptico o con datos de disfunción multiorgánica. Esos eran los pacientes que eran selectivos para el uso de plasma de convalecientes. Sin embargo, hay estudios con un registro grande de hasta 5,000 pacientes en un solo brazo en el que se les daba plasma de convalecientes y se demostró aumento de la mortalidad, empeoramiento de la oxigenación y mayores eventos adversos relacionados con la transfusión. Por eso es que la OMS, la FDA e incluso la Secretaría de Salud de México ya emitió una alerta sobre el uso de plasma de convalecientes y únicamente está aprobado como ensayos clínicos aleatorizados para ver si realmente tenemos suficiente evidencia de seguir con su recomendación o si definitivamente no tiene ningún grado de recomendación en estos pacientes. Por supuesto, parte importante del tratamiento y la vigilancia en la evolución de estos pacientes es evaluar las coinfecciones, y para ello podemos dar en aquellos pacientes que tienen datos de una infección bacteriana, pues antibiótico terapia de tipo empírico mientras no tengamos los cultivos. Una vez teniendo los cultivos, reevaluar en el segundo a tercer día y ajustar el tratamiento, y obviamente evaluar con antibiogramas de acuerdo a la sensibilidad y la resistencia que tengan estos microbios hacia los diferentes tipos de antibióticos y dar el tratamiento que corresponda de acuerdo a la sensibilidad. Seguir evaluando con cultivos, con una biometría hemática para ver si responden al tratamiento, y como ya habíamos comentado previamente, siempre descartar una enfermedad concomitante y una infección con influenza. Por supuesto, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad crítica, pues invariablemente lo ideal es que estén ingresados en una unidad de cuidados intensivos, que reciban el apoyo mecánico ventilatorio adecuado, que reciban el tratamiento con hidroterapia, los fluidos, que lo recomendado es el uso de cristaloides, o en el caso de aquellos pacientes que tienen mayor afectación, pues con el uso de vasopresores, desde norepinefrina, vasopresina, o aquellos pacientes que tienen datos de choque cardiogénico con dobutamina. No se recomienda el uso de dopamina en este tipo de pacientes. Evaluar también el uso de glucocorticoides en aquellos pacientes que tengan choque refractario, y que los pacientes que no tengan datos de SIRA, no está indicado el uso de glucocorticoides. Como conclusión, podemos tener que la verdad es que ha sido una enfermedad muy compleja en la que se han probado diferentes terapias para tratar de mejorar y disminuir sobre todo la mortalidad o incluso la reinfección de estos pacientes, pero debemos seguir evaluando cercanamente la evidencia de la terapia farmacológica a través de ensayos clínicos aleatorizados. Y algo que es sumamente relevante y que afortunadamente en el Hospital Juárez sí estuvimos haciendo es vigilar todos aquellos eventos adversos secundarios que tengan todos los fármacos que estemos utilizando con nuestros pacientes. Esto se ha estado haciendo en conjunto con el servicio de farmacovigilancia del hospital. Por supuesto, la piedra angular es el soporte vital, la oxigenoterapia, puntas de alto flujo, apoyo mecánico ventilatorio y los pacientes que requieran ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Asimismo, la terapia antitrombótica, siempre midiendo escalas de riesgo protrombótico para evaluar el riesgo-beneficio y dar la dosis profiláctica o terapéutica adecuada para cada paciente. Vigilar coinfecciones bacterianas, sobre todo en el contexto de infecciones nosocomiales, y también vigilar infecciones como influenza. Y por supuesto debemos seguir generando ensayos clínicos aleatorizados
con diferentes tratamientos, porque esto no está prohibido, únicamente está la alerta de no el uso emergente de todos los medicamentos que ya hablamos, pero siempre y cuando se tengan los ensayos clínicos y la vigilancia de los efectos secundarios, podemos seguir utilizando estos fármacos. Y una de las cosas más importantes en el tratamiento de todas las enfermedades, pero sobre todo en el caso de una enfermedad tan compleja que tiene afección multisistémica, es la atención multidisciplinaria. En colaboración con todos los servicios es como vamos a poder identificar de manera temprana las complicaciones de nuestros pacientes y darles la atención enfocada a lo que el paciente tiene, para tratar de disminuir esta mortalidad, disminuir los días de hospitalización. Por supuesto, el objetivo es que el paciente mejore y se pueda ir de alta a su casa. Y bueno, sin duda tenemos que seguir generando más información y evaluando los ensayos clínicos para evaluar el grado de recomendación de todos estos fármacos sin generar daño a nuestros pacientes. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Becerril y ahora dejamos con ustedes al doctor Ricardo Sabido. Él es reumatólogo de este hospital y tocará el tema de perspectivas de las terapias biológicas ayer y hoy en COVID. Doctor, bienvenido. Buenos días, soy Ricardo Ariel Sabido Sauri, reumatólogo adscrito al Servicio de Reumatología del Hospital Juárez de México. En los próximos minutos hablaremos sobre el tema terapias biológicas en COVID-19. Durante los últimos días del año 2019 surgió un nuevo coronavirus. Esto ha puesto en marcha numerosos ensayos clínicos, investigaciones y revisiones en búsqueda de un tratamiento efectivo, eficaz y seguro. Mencionaremos conceptos básicos importantes para entender la terapia biológica en COVID. Primero, tenemos que saber que el agente causal, el virus denominado actualmente SARS-CoV-2, ocasiona la enfermedad por coronavirus 19. Si bien el conocimiento de la patogénesis ha crecido a pasos agigantados, aún falta mucho por saber en este concepto. El conocimiento de la patogénesis ha dado las bases moleculares para instaurar la terapia biológica en esta enfermedad. Es importante conocer también que la enfermedad por coronavirus habitualmente ocasiona síntomas leves y una pequeña parte de la población, un pequeño porcentaje, tendrá una enfermedad grave. Esta enfermedad grave ha sido categorizada en 4 fases clínicas. La primera fase clínica es la temprana, que prácticamente es cuando el ser humano tiene contacto y se establece la infección. Habitualmente el paciente no tiene síntomas en esta etapa. Posteriormente, la interacción del virus con el ser humano ocasiona la denominada tormenta de citocinas. Esta fase de tormenta de citocinas es la que ha dado las teorías para usar la terapia biológica en COVID-19. En esta fase, los pacientes presentarán neumonía atípica, hipoxemia, elevación de los marcadores inflamatorios. Posteriormente, se desarrollará un incremento en la coagulación para después evolucionar a falla orgánica, situación donde el paciente se verá críticamente enfermo. Es importante tener concepto de que la inmunidad juega un papel importante en las manifestaciones clínicas de COVID-19. Esta respuesta exagerada del sistema inmune desencadenará una respuesta de quimiosinas y citocinas. Clásicamente,
la inmunidad se ha dividido en dos conceptos: la inmunidad innata y la adquirida. La innata es la primera línea de defensa contra las infecciones virales, se caracteriza por ser no específica, y la inmunidad adquirida se caracteriza por ser antígeno específica y con memoria inmunológica. En estudios se ha determinado que células estrechamente relacionadas a la inmunidad innata, principalmente macrófagos, células epiteliales respiratorias y células dendríticas, tienen una estrecha relación con esta respuesta exagerada. Estas células, en su interacción y a grandes rasgos, definirán la producción de las interleucinas, quimiosinas y citocinas que nos darán la tormenta de citocinas. En esta gráfica podemos observar cómo el virus en el extremo superior izquierdo tiene la interacción con las células que mencionamos previamente relacionadas a la inmunidad innata y llevan a la producción de ciertas quimiosinas que siguen estimulando aún más células y producen interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 17, factor estimulante de la colonia de granulocitos, que se ha visto tienen una gran relevancia en la tormenta de citocinas. A modo de comparación, en una de las enfermedades paradigmáticas de la reumatología, es decir, la artritis reumatoide, a grandes rasgos menciono que en esta enfermedad hay un componente inflamatorio desencadenado por la interacción entre anticuerpos citrulinados, entre linfocitos B, linfocitos TH1, TH17, TH reguladores, que producirán a la postre interleucinas 1, 17, 6, 10, entre otras. Esto sentó las bases para que desde 1999 surgiera la primera terapia biológica, el agente biológico denominado etanercept, que fue de gran trascendencia y repercutió desde la situación clasificatoria y medición de la actividad de la enfermedad. A modo de repaso, vamos a mencionar dónde actúan estas terapias biológicas. En la primera imagen, en la imagen de la izquierda, mencionamos al receptor del TNF, donde vemos qué fármacos, qué agentes biológicos son los que actúan a ese nivel. Se encuentra etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, infliximab. Estos varían de acuerdo a el origen humano, quimérico, pegilado o proteína de fusión, que les da ciertas características farmacocinéticas, farmacodinámicas. En la imagen de la derecha vemos ahora el receptor de IL-16, donde actúa ahí el fármaco tocilizumab. Posteriormente vemos también el receptor de interleucina 1, interleucina 17, donde actúan los fármacos, agentes biológicos anakinra y secukinumab, entre otros también que pueden actuar a este nivel. Posteriormente también vemos la vía JAK-STAT, donde ahí pueden interferir ciertos fármacos como baricitinib o tofacitinib. Estos fármacos han sido investigados debido a las bases moleculares y a las bases teóricas que se han mencionado previamente. Estudios habían sido esperanzadores, sobre todo al uso de tocilizumab. Sin embargo, hace unas semanas fue lanzado un aviso del fabricante de tocilizumab, donde mencionan que se llevaba a cabo un estudio multicéntrico, aleatorizado, placebo controlado, fase clínica 3,
donde no se cumplieron los principales objetivos del estudio y que estos objetivos eran, primero, mejorar el estado clínico. Analizaremos cada uno de estos puntos. En la siguiente diapositiva vamos a ver uno de los objetivos que era mejorar el estado clínico. Vemos que se menciona que no existió una diferencia entre el estado clínico entre el tocilizumab. No fueron estadísticamente significativas estas diferencias. Tampoco existió una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que usaron tocilizumab y los pacientes que usaron placebo. Si bien el tiempo de egreso hospitalario fue menor en los pacientes que usaron tocilizumab, esto no fue significativo hablando estadísticamente, y más aún que no se cumplió el primer objetivo, que era mejorar el estado clínico. También se observó que los días libres de ventilador no fue una diferencia estadísticamente significativa. También se han visto otros agentes biológicos, por ejemplo, como el secukinumab. El secukinumab, hay algunos reportes de caso. Les pongo un ejemplo de un artículo en un paciente de 73 años con psoriasis y menciona este artículo una mejoría. Sin embargo, estadísticamente no tiene gran peso por ser un reporte de caso. En la siguiente diapositiva vamos a observar el artículo que habla de infliximab en COVID-19. Sin embargo, el diseño de este estudio está enfocado en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que requerían infliximab. Fue un estudio de 1.511 pacientes. Tuvo una buena respuesta. Sin embargo, el diseño no fue enfocado a ciertos objetivos de estado clínico, ventilación y días libres de ventilador mecánico. En el siguiente artículo también que les presento, hablamos de anakinra. Si bien mejoró el estado clínico en un 72% a los pacientes que usaron anakinra, este estudio tiene únicamente 29 pacientes y es retrospectivo. Podemos hacer un pequeño resumen en esta gráfica, donde observamos que si bien existe de forma teórica las situaciones moleculares, las bases moleculares para el tratamiento de terapia biológica en COVID-19, podemos ver interleucina 6 principalmente. Faltan estudios clínicos aún más robustos para sugerir este tratamiento de forma contundente para COVID-19. A modo de conclusión, menciono la versión del mes de julio del panel de expertos del Gobierno Federal de la Secretaría de Salud, donde se hace mención que este tipo de medicamentos, en los que se incluye tocilizumab, baricitinib con remdesivir y anakinra, deberán ser utilizados únicamente si está el paciente incluido en ensayos clínicos. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sabido y en nuestro ciclo los dejo con otro reumatólogo muy destacado. Él es el doctor José Moreno Rodríguez. Él es nuestro director de investigación en el Hospital Juárez de México, tocando el tema de perspectivas en vacunación en COVID-19. Doctor, bienvenido. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las vacunas anti-SARS-CoV-2. Como sabemos, la pandemia mundial del COVID-19 ha cobrado a la fecha más de 800,000 vidas y tenemos acumulados más de 23 millones de casos. Tan solo el día de ayer tuvimos 206,000 casos nuevos en todo el mundo.
Esto nos habla de la importancia que hay y la urgencia que hay para desarrollar una vacuna contra el virus causante de esta enfermedad, el SARS-CoV-2. Este virus tiene un genoma de alrededor de 30 kilobases y este genoma, que es de RNA de una sola cadena positivo, codifica una poliproteína que contiene varios genes. De estas, la más importante, y es de la que vamos a hablar cuando vayamos a las vacunas, es la proteína S o Spike, que es la proteína que se une al receptor en las células huésped. Este genoma se transcribe y se ha descrito que hasta en 10 posibles marcos de lectura. Hasta la fecha solo se ha estudiado ampliamente un marco de lectura que codifica la poliproteína que acabo de mencionar y que genera 16 proteínas no estructurales. Y de estas 4 proteínas estructurales en el extremo 3' se encuentra, entre otras, la proteína S o Spike. Esta proteína, que es de gran importancia, tiene 2 subunidades que denominamos S1 y S2 y tienen varios dominios funcionales. S1, 2 dominios aminoterminales y un dominio de unión al receptor, y le vamos a llamar RBD. Este lo pongo en negrita porque vamos a hacer un poco de más énfasis en él, ya que este dominio, que abarca del aminoácido 331 al 524 de la proteína S, contiene el sitio de unión al receptor. ¿Sí? Ese es muy importante eso. El S2 contiene el sitio que facilita la unión al receptor. Puede ser un poquito confuso eso, pero es un sitio necesario por su estructura terciaria para que el otro se una al receptor. Y hay 3 dominios operacionales ahí que ya no voy a entrar en mayor detalle al respecto, puesto que esto no aporta mucho al tema. Es de interés que esta proteína tiene un sitio de inserción de corte tipo furina, que lo hace mucho más activo y se supone que esto es lo que la ha hecho más agresivo comparado con otros coronavirus. El receptor del virus es la enzima convertidora de angiotensina o ACE, que está denominado aquí, a través de la proteína S, como ya mencionamos. Una vacuna que sea capaz de producir anticuerpos neutralizantes debe contener en forma ideal todos los dominios funcionales de la proteína S. La inmunidad contra las enfermedades virales tiene varias etapas. En su etapa inicial, y dependiente de la inmunidad innata, el componente más importante son los interferones tipo 1 y también, aunque menos estudiados, los interferones tipo 3. Estos interferones, que los tipo 1 son los alfa, que hay 14 variantes, beta, epsilon, kappa y omega, y los interferones tipo 3, que son lambda 1 a 3. Son capaces de eliminar el virus en su fase intracelular, manteniendo viva la célula. Esto es importante porque la consecuencia de estos interferones es la curación de la propia célula y la recuperación sin secuelas. Sí, no debo omitir que estos interferones causan mucha inflamación y muchos síntomas. Muchos de los síntomas que tenemos de enfermedades agudas se deben precisamente a los interferones y no a los virus mismos. También en esta parte de la inmunidad innata participan las células NK y ayudan esencialmente a la eliminación de virus predominantes en infecciones por herpes virus, porque estos virus tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune por mecanismos que no afectan a las células NK. Y la consecuencia es la latencia viral, que es algo indeseable, pero que por lo menos no causa síntomas. A continuación, la inmunidad adaptativa, una vez que se genera tiene varios componentes. El primero del que hablaremos y que es importante para las vacunas, sobre todo para la fase de recuperación de la enfermedad, son los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos. Estos eliminan las células infectadas por virus, pero como matan a la célula para eliminar al virus, la consecuencia es una lesión, es un daño, es una desaparición de esta célula. Puede producir cicatrices, puede producir inflamación, puede producir daño, sin embargo son células esenciales en la respuesta inmune.
También tenemos a los linfocitos TCD4, que como sabemos son la célula central de la respuesta inmune, ya que induce, coordina y amplifica las respuestas de los linfocitos T y de los linfocitos CD8 que acabamos de mencionar en este momento. La consecuencia es una producción de citocinas, entre otras, esto que se ha hablado mucho, la tormenta de citocinas, la activación celular y la memoria inmunológica. Estas células son esenciales tanto para la recuperación, para la inmunidad, pero también podrían ser un problema en el caso de efectos inmunológicos indeseables. Finalmente tenemos a los linfocitos B. Estos son las células que producen anticuerpos específicos contra el virus y que el objetivo de estos anticuerpos es neutralizar al virus en su etapa extracelular. Aquí debo decir, es importante, la consecuencia es neutralización y prevención, pero en la vida real los linfocitos B se presentan al final de la respuesta inmune una vez que ya tenemos la enfermedad. Entonces, en la enfermedad inicial, en la primoinfección, los linfocitos B tienen muy poco efecto. Sin embargo, sí previenen que esta enfermedad vuelva a ocurrir, y en el caso de las vacunas son esenciales porque ya que la vacuna no es la enfermedad misma y produce anticuerpos, previene que tengamos la enfermedad en su forma grave. Entonces, por esto es la parte quizá más importante de una vacuna. Los interferones, como vemos aquí, en el caso del coronavirus, se producen gracias a la estimulación de la inmunidad innata a través de varios receptores, los TLR que vemos aquí, que son el 8, el 7 y el 3. A través de mecanismos diversos nos llevan a la producción de interferón tipo 1, el interferón alfa o interferón beta, y también por mecanismos alternos nos llevan a la producción de interferones tipo 3. Como vemos al final, las consecuencias moleculares activadas por los dos tipos de interferón, tanto tipo 1 como tipo 3, son similares. Es decir, la activación de STAT1, STAT2 con la activación de genes inducidos por interferón que tienen efectos diversos, inflamatorios y efectos antivirales. Una de las cosas importantes en este caso es la gravedad, por ejemplo, que se conoce en individuos de edad avanzada. Aparentemente, esto es hipotético, en los individuos jóvenes y cuando hay cargas virales bajas, la respuesta de interferón temprana lleva a una eliminación rápida del virus y una enfermedad leve, ¿sí? En el caso de cargas virales altas o individuos de edades avanzadas, la respuesta de interferón es más lenta y entonces no acabamos de eliminar al virus por completo y entonces nos lleva a una enfermedad grave, persistente y con una inflamación importante. La inmunidad celular, especialmente la de células citotóxicas, como mencionábamos hace rato, lo que hacen es eliminar a las células infectadas por virus. Estas células expresan péptidos del virus unidos a sus moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, lo que permite a las células citotóxicas que fueron previamente activadas por una célula presentadora de antígenos, eliminar a esta célula llevándola a la lisis celular por apoptosis. Y esto naturalmente nos causa un daño en el sitio de las células infectadas. Vacunas. Las vacunas han sido esenciales para la humanidad. Las vacunas nacieron en el siglo XVIII con un médico inglés, Edward Jenner, quien introdujo la vacuna contra la viruela, y 100 años después Pasteur bautizó como vacunas a todas las inmunizaciones contra enfermedades, y a partir de entonces la vida del ser humano cambió. Digamos, recordar que la vida promedio del humano a principios del siglo XX era de 35 años y a finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, el promedio de vida es mayor a 80 años. Entonces esto nos habla de la diferencia, y esa diferencia es esencialmente debida a las vacunas. No exclusiva, pero sí esencialmente. Aquí vemos los tipos de vacunas que hemos tenido a lo largo de los años en el siglo XX y en este siglo. Y vemos el tiempo que llevó desarrollar vacunas. La de la polio tomó 20 años, la del sarampión tomó 9 años, la de los rotavirus, porque tuvo muchas fallas, tardó 22 años, la de la malaria 31 años y creo que no podemos cantar victoria, las vacunas de la malaria no son ideales todavía.
La del virus del papiloma humano tomó 15 años. Todavía no tenemos vacuna para el virus de inmunodeficiencia humana ni para el Zika, por mostrar unos ejemplos. La vacuna que se produjo más rápido en la historia fue la vacuna contra el ébola, y esto tomó 4 años. Hoy en día tenemos una vacuna útil contra el ébola, y las vacunas que se están haciendo actualmente para el COVID-19, contra SARS-CoV-2, se calcula que se tengan en 18 meses. Va a ser un tiempo récord y ojalá lo logremos y ojalá nos lleven hacia donde queremos. Aquí está por qué una vacuna toma tanto tiempo en desarrollarse. Las vacunas tienen fases que no pueden saltarse, por esto nos preocupa el anuncio de la vacuna rusa, porque todavía no han pasado por ninguna de esas fases. En la fase 1, esta vacuna se prueba en decenas de personas voluntarias, ¿sí? Esto, por supuesto, sigue a los estudios preclínicos que se hacen en animales de experimentación, cuando tenemos un modelo adecuado de la enfermedad. Y luego sigue en la fase 2, una prueba en centenares de personas voluntarias. Aquí es donde van la mayoría de las vacunas que ya están avanzadas, que son alrededor de 6 contra el coronavirus, nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Y esto nos empieza a hablar de la eficacia y parcialmente de la seguridad. Pero para poder hablar realmente de eficacia y sobre todo de seguridad, necesitamos pasar a las pruebas fase 3, en donde las pruebas se hacen en miles de personas voluntarias e idealmente en varios países y en varias poblaciones celulares. Aquí aparecen más efectos secundarios y es más evidente la eficacia de una vacuna o la su no eficacia. Eso es muy importante, por eso en la fase 3. Y aún así, hasta que estas vacunas se aplican ya masivamente, la fase 3 es necesaria para que sean aprobadas. Y una vez que son aprobadas después de la fase 3 y fabricadas, salen, pero es claro que un efecto secundario o un efecto indeseable que ocurre en un millón de personas, no lo vamos a ver hasta que tengamos 10, 20, 100 millones de personas vacunadas. Y entonces, si son graves, los vamos a poder detectar. Y ni en la fase 3 se pudieron detectar ese tipo de efectos. Por esto es que tenemos que ser muy, muy cautos como tratamos con una vacuna. Las probabilidades de éxito van disminuyendo. Conforme va pasando de una fase a otra, se le van encontrando las cualidades y los efectos a las vacunas para que al final solo el 38% de estas sean útiles. ¿Qué plataformas y tecnologías se están usando para las vacunas anti-SARS-CoV-2? Son varias. Voy a hablar de las dos primeras, son de ácidos nucleicos. El primero es el RNA y el blanco es la proteína S, como supondríamos. A la fecha no tenemos vacunas existentes y aprobadas en esta plataforma, son muy recientes. ¿Qué ventajas tienen? Que no se necesitan virus infecciosos, que son típicamente inmunogénicas y que su producción es rápida. Tienen desventajas porque tienen problemas de seguridad por su alta reactividad. ¿Por qué tienen alta reactividad? Porque inducen interferón y, como mencioné, los interferones tienen muchos efectos secundarios. Los síntomas de la influenza son causados por el interferón, o el interferón causa síntomas parecidos a la influenza, y además el RNA es poco estable. Hay que tener vehículos bien seguros para poderlas transportar, para poderlas almacenar. La cadena fría es esencial. Seguimos con las vacunas de DNA. El DNA es el material nucleico básico. Y de aquí se sintetiza el RNA y el RNA se traduce a una proteína S. No hay vacunas existentes aprobadas con esta tecnología, son fáciles de hacer, no necesitamos virus infecciosos, son inmunogénicas parcialmente, aunque aquí diga que son típicamente inmunogénicas, son de bajo costo y son muy estables a diferencia de las que son de RNA. El problema que tiene es que estas requieren ser primero, tienen que meterse a una célula viva, tienen que ser transducidas a una célula viva y estas células son portadoras del DNA para poder ser administradas al ser humano y su eficacia es relativamente baja. Yo dudo que alguna vacuna de DNA, por lo menos con lo que conocemos actualmente, llegue a ser útil en un corto plazo. Tenemos las proteínas recombinantes, también con proteína S,
Y aquí ya hay experiencia, ya hay vacunas aprobadas, por ejemplo, para influenza, para virus de papiloma humano, y esas son expresadas en baculovirus y otras son expresadas en levaduras, como son de la hepatitis B y también de virus de papiloma humano. Tampoco se necesitan virus infecciosos, se pueden utilizar adyuvantes para aumentar su inmunogenicidad, pero son también bastante inestables, son difíciles de hacer, son muy costosas y requiere siempre en cada lote confirmar la integridad de la proteína, es decir, del antígeno y sus epítopos. Pasamos a los vectores virales. Esos vectores son vectores diversos. El más utilizado en humanos es el adenovirus, porque es un virus manejable, es un virus que se conoce mucho acerca de él y que existen varias formas del vector en los cuales se puede introducir un gen deseable que codifica la proteína de la vacuna. En este caso, la proteína S. Solamente hay una vacuna que se utiliza para el virus de la estomatitis vesicular, que es un virus de la familia de la rabia que no existe prácticamente en humanos, y este virus no es de uso muy general. Tiene también ventaja que no se necesitan virus infecciosos. Los resultados preclínicos han sido excelentes para muchas enfermedades emergentes, incluyendo el MERS-CoV, que es de la familia de los coronavirus. La desventaja es que como el vector produce enfermedades, hay enfermedades producidas por adenovirus, esta puede disminuir la eficacia de la vacuna. Entonces, esto es lo que tenemos que tener cuidado. Las vacunas de virus atenuados, hay virión completo. El ejemplo más famoso, es la viruela, que es un virus diferente, pero podría considerarse un virus atenuado. También la vacuna de la poliomielitis es un virus atenuado. Y los procedimientos ya se conocen, ya existe la tecnología. El problema es que esto toma mucho tiempo y existe siempre un riesgo de que, aunque sean virus atenuados, en individuos inmunodeficientes pueden causar problemas de enfermedad. Finalmente, los virus inactivados son virus atenuados o virus vivos que han sido inactivados con formaldehído. Entonces, son útiles, pero requieren de adyuvantes frecuentemente, requieren grandes cantidades y también son costosas. Entonces, nos vamos a quedar esencialmente con dos tipos de vacunas al final, en mi opinión: los vectores virales y los vectores de RNA. En las siguientes diapositivas voy a mostrar a ustedes cómo funciona una vacuna en general y cómo funciona un virus. El virus infecta la célula y libera en ella el material genético. Aquí los términos son muy coloquiales, esto lo saqué del país, me gustó mucho porque realmente está hecho, muy bien hecho. Contiene información muy útil y muy práctica y muy entendible para todo público. El material genético viral se incorpora en la célula en distintas formas y hace que la célula toma el control de la célula para que la célula produzca las proteínas y los componentes virales, y estos virus se ensamblan dentro de la célula y la célula exporta estos viriones que infectan a una nueva célula. Esto es característicamente en las enfermedades virales de cualquier tipo que tengamos nosotros. Las vacunas son virus, como ya hablamos, o componentes de ellos que no producen la enfermedad, pero que sí producen inmunidad en el individuo, puesto que contienen componentes parecidos al virus o componentes propios del virus. Entonces, lo que se busca es que se active la respuesta inmune y generar defensas. Este virus es captado por células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, y estas células procesan las proteínas del virus y se las presentan a los linfocitos T, CD8 citotóxicos y CD4, que son de cooperadores, como ya habíamos hablado. También estas proteínas son captadas por linfocitos B, no son procesadas para ser presentadas, sino el linfocito B también los procesa y también se los presenta a los linfocitos T, para que estos a su vez recíprocamente los reconozcan y les digan que empiecen a producir anticuerpos, como vemos aquí abajo. Estos linfocitos T y B generan memoria, es decir, como dice aquí, recuerdan al intruso, que es el virus, y patrullan al cuerpo para montar una respuesta inmune en caso que un virus de estos vuelva a ingresar al organismo. Ahora vamos a ver cómo hemos avanzado en esto. Como sabemos, la enfermedad se inició en China, en la provincia de Wuhan, alrededor de diciembre
de 2019. Y esta enfermedad empezó a propagarse en el mundo rápidamente, de manera que en México tuvimos nuestro primer caso el 28 de febrero de 2020, solo 2 meses después, y México fue uno de los países que tardaron mucho en entrar. América fue un continente que fue afectado en forma tardía comparado con Asia y Europa. Para abril de 2020 se tenían programadas, ya proyectadas, distintos tipos de vacunas con las distintas tecnologías que he mencionado anteriormente, de RNA, de DNA, etcétera, etcétera. Y todas ellas enfocadas en la proteína S, que aquí la podemos ver en detalle, con su sitio de unión al receptor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces no se tenía claro cuánto tiempo iba a tomar en desarrollar ninguna de estas vacunas. ¿Sí? Estamos hablando del 14 de abril de este año. Para el 31 de mayo, ¿sí? Es la rapidez increíble con la que ha avanzado esto, ya se tenían 115 proyectos de virus distintos tipos, atenuados, inactivados, etcétera, 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 de proteínas en distintos países del mundo. La más avanzada en ese momento era ya una en el Reino Unido, en la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que es en una que va a colaborar México con Argentina para producirla. Es una vacuna que vamos a ver más adelante, promete mucho. Y una vacuna de China en el Instituto de Productos Biológicos de Pekín. Entonces, esto es. Otra más es la vacuna de la compañía Moderna y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas de los Estados Unidos. Estas dos de arriba son vectores virales, esta es RNA. Para agosto, el 14 de agosto, es decir, hace 2 semanas, teníamos ya 158 vacunas proyectadas con estas características que vemos aquí en todo el mundo. Entonces, se está avanzando muy rápido en cuanto al número de vacunas. Debo decir que el obtener una vacuna útil hoy no quiere decir que no debamos seguir buscando nuevas vacunas, porque es posible que alguna vacuna sea mejor que la que tenemos ahora y que tenga menos efectos secundarios. Entonces, esto debe continuar, no podemos parar, porque esta enfermedad amenaza enormemente nuestra forma de vida. De hecho, ya la cambió. Y aquí tenemos algunos detalles de las proteínas con mayor grado de avance. Me voy a enfocar en lo que está en negritas. La primera es la vacuna china, que fue generada, es la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, que fue generada en un vector viral no replicativo y que ya se tiene experiencia en este tipo de vectores, en este tipo de enfermedades. No hay ninguna aprobada, es experimental todo. La fase clínica actual es fase 3 y podemos decir de esta vacuna, de un estudio fase 2, ciego aleatorizado contra placebo, multicéntrico, que en adultos voluntarios sanos de 18 a 55 años, con un seguimiento post-vacunación en proceso en 1000 voluntarios, es la que se ha estudiado en un mayor número de individuos. Esta vacuna, como veremos más adelante, induce inmunidad y tiene pocos efectos secundarios. La segunda es la de China, y esta está actualmente en fase 2, y esta también produjo cero conversión en un estudio de fase 1, IgG, que es lo que nosotros deseamos, similar a lo que produce la infección natural, y respuesta de linfocitos CD4 y CD8. La vacuna que vemos aquí de Sinovac es un virus inactivado por formaldehído y como adyuvante utilizan alúmina. Esta enfermedad, esta vacuna se estudió en un estudio doble ciego, controlado, y se obtuvo cero conversión hasta el 90% de 143 adultos a los 14 días. Como ven, aquí sí realmente son muy pocos individuos todavía los estudiados. Esta vacuna le falta mucho todavía para avanzar. La vacuna de Moderna es una vacuna muy interesante, es una vacuna de RNA mensajero. Esta vacuna está actualmente en fase 3. Y los estudios fase 1 mostraron una cero conversión de anticuerpos neutralizantes cercanos o mayores que el suero convaleciente. Esto nos habla bastante bien de ella. Es generalmente segura y bien tolerada. La siguiente vacuna es muy parecida, también es RNA mensajero. Esta es de Pfizer. Esta vacuna es inmunogénica,
produce anticuerpos neutralizantes hasta 1 y 2.8 veces los del suero convaleciente después de la segunda dosis. Aquí, esta que sigue, aunque no está avanzada, la pongo porque se ha hecho mucho ruido mundial, la vacuna rusa. Esta vacuna no ha empezado estudios fase 1, o por lo menos al 14 de agosto no los había empezado. Entonces, esto debe llamarnos la atención, puesto que esta vacuna va muy atrás de estas vacunas. Es una vacuna parecida a la vacuna de Oxford y la vacuna china, y esta vacuna tiene dos tipos de administración, líquida y en polvo. Las dos se van a poner en infusión y se van a estudiar apenas dos grupos de 38 voluntarios en clínicas de Moscú. Dice Putin que su hija es una de ellas. Aún no hay datos en este caso, ¿sí? Y la siguiente no vale mucho la pena comentarla. Es una vacuna poco probable que tenga éxito. En resumen de observaciones iniciales, la vacuna inglesa, en los estudios fase 1 se indujeron linfocitos T específicos contra S, con IgG anti-S también en 91% de los participantes, en un estudio de microneutralización, y en el estudio de neutralización por reducción de placa también mostró una respuesta hasta el 100%. Entonces, esto habla de una gran eficacia de la vacuna en estas etapas apenas. Esperemos que se mantengan. La dosis de refuerzo neutralizó al virus en todos los participantes, y esto correlacionó con los títulos de anticuerpos neutralizantes por ELISA. Las reacciones adversas sistémicas y locales se consideraron mínimas y respondieron bien a la administración de paracetamol. La vacuna de Moderna de RNA mensajero también indujo un título alto, como ya mencionamos, de anticuerpos. Rápidamente, a los 15 días, hubo una seroconversión y la magnitud de respuesta fue similar a la del suero convaleciente. La actividad neutralizante de pseudovirus fue baja antes de la segunda dosis, sin embargo, esta se obtuvo mucho mayor después de un refuerzo. Aún no sabemos la actividad neutralizante del suero en este tipo de vacuna. La vacuna de Sinovac parece ser útil también. Como les menciono, esta no es tan inmunogénica. Esta es de un virus vivo inactivado, y la actividad neutralizante es baja, como les mencioné. Aquí está. La vacuna de Pfizer es muy similar a la de Moderna. No voy a entrar en mayor detalle. Sin embargo, tiene efectos adversos como fatiga, fiebre, escalofríos y mialgias que responden a la administración de paracetamol, y no hay efectos severos. Entonces, también es prometedora. La vacuna china, a pesar de ser muy similar a la inglesa, tiene efectos positivos desde el punto de vista inmunológico y protección, aparentemente. Sin embargo, se reportan reacciones adversas severas en 9% de los individuos, lo cual debe ponernos en alerta. Entonces, ese es el estatus de las vacunas. Claramente vemos que hay varias y van a seguir saliendo. Nos dice AstraZeneca que ellos piensan que su vacuna podría terminar la fase 3 en noviembre, y a partir de entonces se podría estar empezando a producir en forma masiva, y entonces podremos empezar a inmunizar a la población. Ojalá sea cierto. Yo he pensado que esto no va a ser antes de mediados del año próximo, pero deseo profundamente estar equivocado. Déjenme darles unas conclusiones. A la fecha se están estudiando 158 vacunas contra SARS-CoV-2 creadas con tecnologías muy diversas, utilizando como principal blanco la proteína S. Los estudios iniciales, que van hasta fase 2, indican inmunogenicidad de varias de ellas, con producción de anticuerpos neutralizantes y generación de linfocitos T CD4 y CD8 específicos de SARS-CoV-2. Las vacunas hasta ahora probadas tienen grados variables de efectos secundarios, la mayoría de ellas son relativamente aceptables. Por lo menos 4 vacunas están iniciando estudios fase 3, y a la conclusión de estos, si alguna de ellas pasa las pruebas de seguridad, se iniciará su producción en gran escala. AstraZeneca ha señalado como meta más optimista noviembre de 2020. Aún se desconoce la duración de la inmunidad a SARS-CoV-2 posinfección y el grado de protección que ésta confiere, menos aún en individuos vacunados. Déjenme nada más hacer una reflexión final. El día de ayer apareció en Twitter que hubo un paciente en Hong Kong que se reinfectó
de SARS-CoV-2. Ya se habían hablado de varios casos de reinfección, pero este es el primero con una evidencia más o menos sólida, si es que consideramos sólida la información de la prensa, puesto que no hemos podido ver todavía la publicación y el artículo de esto. Pero hay algunas cosas interesantes. En primer lugar, el virus es de una cepa diferente. Es la misma cepa, pero con algunos cambios que hace ver que viene de otra fuente, este virus. En segundo lugar, es un individuo que entró al aeropuerto y le hicieron la prueba nada más porque iba entrando al aeropuerto, estaba asintomático. Entonces, esto debe hacernos considerar varias cosas. Uno, es posible que no podamos inducir inmunidad para prevenir una nueva infección. Sí es posible, pero no estamos seguros hasta que veamos. A lo mejor este es un caso esporádico o un caso muy, muy raro. No lo sabemos hasta que veamos más casos. Pero el otro es que si este individuo está asintomático, esto sugiere que pudiera ser que, aunque no previene la infección, sí previene la enfermedad. Entonces nos quita las consecuencias graves del virus. Y entonces esto podría ser el caso. No lo sabemos, tenemos que esperar. Es un poco especulativo lo que acabo de mencionar, pero es lo que podemos decir con la información que hay al respecto. Y eso es todo. Espero que esto genere interés. Muchas gracias.